el diputado por Playas de Rosarito, Felipe Mayoral, presentó la posición del partido de Baja California al cumplirse 2 años de gobierno de Francisco Vega de la Madrid. En su discurso, el legislador PVcista comentó que al igual que en materia de federalismo, las decisiones que hoy se siguen tomando a 3.000 kilómetros de distancia han venido a mostrar que el asunto del centralismo es un tema que sigue vigente. Para el partido de Baja California resulta de enorme importancia este acto solemne en donde se reúnen los 3 poderes del Estado, pues así se acrecientan nuestros valores históricos como república. Se constituye la presencia del gobierno del Estado de Baja California y se refrenda un compromiso de trabajo conjunto a favor de los ciudadanos. Se cumplen 2 años de ejercicio de gestión en la administración pública del Poder Ejecutivo, bajo la titularidad del ciudadano gobernador del Estado, ocasión que permite a los grupos parlamentarios fijar nuestra posición referente al Estado que guarda la administración en su ejercicio de gobierno. En el partido de Baja California reconocemos primeramente la gran labor de trabajo institucional, lo que ha llevado a construir una relación sólida y de cooperación armónica entre los poderes ejecutivo y legislativo. En ambas instancias de gobierno se ha privilegiado el diálogo, respetando cada quien sus esferas de competencia y coadyuvando en favor de la sociedad mediante las atribuciones y obligaciones que a cada poder en el Estado de Baja California le otorga y garantiza nuestra Constitución y sus leyes. Sobre este pensamiento, en el partido de Baja California consideramos que el poder legislativo dentro del régimen republicano y democrático viene a constituir el factor de la representatividad popular, dando paso a la vigencia del marco constitucional, así como el entendimiento entre iguales y el respeto a las atribuciones de cada uno, consolidando el principio de la división de poderes, por lo que nos comprometemos a dar en todo momento a Baja California la estabilidad política y propiciar la gobernabilidad para continuar con un mejor entendimiento entre poderes y entre estos y la sociedad. Pues la estabilidad política es un elemento indispensable para que el Estado cumpla con sus disposiciones y obligaciones en favor de la ciudadanía. Para hablar sobre el ejercicio de gobierno, así como su labor de gestión pública, es necesario hablar de 2 grandes temas: la reivindicación del federalismo para que se reconozca y respete la soberanía de los estados y en específico de nuestro bello estado Baja California, y el centralismo agobiante que ha generado estragos en la toma de decisiones de políticas públicas federales y que han afectado a la ciudadanía, como el incremento al IVA, restricción del dólar, alto costo de la luz, aquí en Mexicali sobre todo, entre otros. Y en donde estamos ciertos que el liderazgo del ciudadano gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid estará pugnando siempre por representar la lucha legítima de los baja californianos. Somos muchos baja californianos que coincidimos que debemos construir un frente común en favor del federalismo y en especial para que en Baja California logremos revertir las reformas que en materia económica han venido a dañar severamente nuestra economía, tanto en áreas comercial, productiva, familiar y social, lo que ha generado un profundo malestar entre los ciudadanos y las familias baja californianas. Al igual que en materia de federalismo, las decisiones que hoy se siguen tomando a más de 3.000 kilómetros de distancia han venido a mostrar que el asunto del centralismo es un tema que sigue vigente y que en el partido de Baja California seguiremos convocando para que juntos construyamos este frente común que impulse una agenda de desarrollo regional para Baja California. En materia de desarrollo social, y como lo hemos venido promoviendo en nuestras intervenciones a lo largo de estos 2 años, consideramos que es necesario impulsar a Baja California una amplia agenda social en favor de adultos mayores, agenda que contenga su propio programa institucional y sus mecanismos de coordinación y de planeación. En el orden de la problemática estatal,
Nos preocupan temas que están pendientes, como el tema del agua en el municipio de Playas de Rosarito y así también como en Ensenada. El tema de inseguridad, pendientes en temas de infraestructura, sobre todo el drenaje pluvial a nivel estatal. Temas en el combate a la pobreza y en la generación de oportunidades, sobre todo para los que menos tienen. Son temas que la misma ciudadanía nos hace ver en nuestro diario recorrer por las colonias y en las reuniones que su servidor, sostiene con los grupos más representativos de nuestra sociedad. Ciudadano gobernador, ciudadanos diputados, personalidades e invitados que nos acompañan. Por encima de todo está el trabajo y el compromiso que todos estamos obligados a aportar en favor de nuestra entidad. En el Partido de Baja California estamos ciertos que juntos habremos de superar toda limitante, pues toda buena acción y esfuerzo redundará en la edificación de un mejor estado y un mejor presente para el futuro de los baja californianos. Muchas gracias, compañeros.